Ana. López Farid Camilo. Presente, profe. Muy bien. Luis Fernando Gordillo Peña. Luque Ávila Félix. Presente. Muy bien. Mateus Marín Dani Karina. Presente. Muy bien. Medina Parra Laura Natalia. Presente, profe. Muy bien. Mogollón Sánchez Juan Camilo. Presente. Muy bien. Nieves Roncancio Juliet Yesenia. Presente, profe. Bien. Pinzón Fontecha María Cristina. Presente, profe. Muy bien. Rodríguez Taveras Yesid. Rodríguez Cuides Jorman. Romero Fandiño Nayerli. Sáenz Aguilar Buenas Karen noches, Fabiana. Presente. Buenas noches, muy bien. Sáenz Profe, Aguilar sí. Karen. Presente. Presente, profe. Muy bien. Santa María Elisa Jamie. Santa María Andrés Camilo. Presente, profe. Muy bien. Santa María Sergio Andrés. Santana Zaira. Presente, profe. Muy bien. Velasco Jenny Fabiola. Presente, profe. Muy bien. Y Villamil Niño Kevin. Ok. Profe, buenas noches. Lizeth Chacón. Buenas noches, Lisette. Listo. Ya le coloco la asistencia. Buenas noches, profe. Luis Fernando Gordillo. Luis Fernando. Luis Fernando Gordillo. Y Chacón Pardo Lisset Juliana. Listos. Bueno. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla. Me confirman, por favor, si ya la pueden ver. Sí, señora. Me faltó Yesid aquí. Un segundito y si no, después se me olvida colocarle la asistencia. Vamos aquí. Bueno. Entonces tenemos la depuración como tal de la renta presuntiva. Siempre en toda declaración de renta y más de personas naturales se debe calcular la renta presuntiva, aun cuando estas personas no tienen o no han declarado renta en periodos anteriores, ¿sí? Digamos, si esta es la primera vez que el ICET tiene que declarar renta, no vamos a tener una información de una declaración de renta del periodo anterior, ¿cierto? Donde nosotros podamos decir que este era el patrimonio líquido del contribuyente, ¿cierto? Pero sí existe un periodo anterior para esa persona natural. ¿Me explico? Cuando yo comienzo una empresa o una personería jurídica, yo no tengo que
calcular renta presuntiva en el primer periodo porque yo no tenía patrimonio, o la empresa, mejor dicho, no tenía patrimonio en ese momento. Pero si en este momento a Lisette o a Claudia les tocara presentar declaración de renta, ellas sí tendrían un periodo anterior, ellas sí tendrían un patrimonio en el periodo 2019 que se tendría en cuenta para calcular la renta presuntiva. Entonces, la obligatoriedad de presentar renta o de calcular renta presuntiva en las personas naturales es obligatoria, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, independientemente de si hay un periodo o no. Otra cosa que también se debe tener en cuenta es que muchas veces el hecho de que la persona tenga más deudas que patrimonio no le exime de que calcule renta presuntiva. Debe hacer el cálculo, solo que pues le va a dar cero, ¿sí? Porque la base va a ser cero y al aplicarle la tarifa pues le va a quedar cero, ¿ya? Entonces digamos que son tips importantes que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Porque a veces de pronto nosotros le recibimos la declaración de renta a una persona. A veces nosotros le recibimos la renta a una persona y encontramos que en los anexos no hay renta presuntiva y en la declaración no hay renta presuntiva. Y entonces nosotros lo que tenemos que analizar del por qué es analizar si es que el patrimonio de la persona, el patrimonio líquido, es cero o es negativo. Cuando es negativo se debe colocar cero, ¿sí? Entonces esto hace que la renta presuntiva dé cero, ¿ya? Porque no hay una base para aplicar. Dentro de la depuración, como la compañera Claudia nos indicaba hace un momento, tenemos una serie de conceptos que podemos descontar o que podemos depurar de nuestra base de renta presuntiva. Lo primero que tenemos que determinar es que tenemos el patrimonio bruto del periodo anterior, el patrimonio bruto del periodo anterior, tenemos las deudas del periodo anterior, y esto nos arroja un patrimonio líquido, ¿sí? Yo lo coloqué desde acá, ¿por qué? Porque puede ser la primera vez que declare renta a una persona natural. Si ya es la segunda vez que declara, pues ya vamos a tener este dato, el patrimonio líquido del periodo anterior, entonces nosotros lo buscamos, vamos a buscar aquí. Aquí tenemos el formulario. Entonces, aquí ya nosotros tenemos el datico de cuál es el total del patrimonio líquido, que es lo que nos aparezca en la casilla 31 del 2019. Bueno, probablemente no es la 31 porque esto cambió un poquito, pero será el patrimonio líquido, ¿sí? Del periodo inmediatamente anterior. ¿Listo? Pero si no lo hay, pues entonces yo lo calculo con los activos que tenía la persona, con todo el patrimonio, mejor dicho, de la persona, y le descuento las deudas. ¿A eso qué le puedo descontar? El valor patrimonial neto de los aportes y acciones en sociedades nacionales. Es decir, lo que representa realmente las acciones que yo tengo en una sociedad. El valor patrimonial neto de los bienes afectados por casos fortuitos, como decía la compañera, tiene que demostrarse que los bienes que yo tengo, de pronto, digamos, yo tenía un edificio, ¿sí? Hubo un sismo y el edificio se desplomó. Yo tengo el derecho de descontarlo, ¿cierto? Porque ha sido afectado por un hecho fortuito. ¿Listo? El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo. El énfasis que hacía la compañera al final. No es lo mismo los activos improductivos dentro de una empresa que tiene operaciones normales, ¿sí? Eso no lo puedo descontar yo. Lo que yo puedo descontar es lo que yo tenga de acciones, por ejemplo, en una empresa, o los bienes que yo tengo en una empresa que ya es improductiva, que ya no está funcionando. ¿Listo? El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas mineras.
el valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a las actividades deportivas de clubes sociales. Es decir, que la parte de minería y los clubes sociales y deportivos, pues, están, digamos, también los puedo depurar. Las primeras 19.000 VTs de activos del contribuyente destinadas al sector agropecuario. ¿Sí? Entonces, de pronto, maquinaria que utilice en el sector agrario. Las primeras 8.000 VTs del valor de la vivienda de habitación del contribuyente. ¿Qué pasaba con esto? Que la gente decía, no, es que yo tengo 2 casas, sí, pero solamente tiene una de habitación. Es donde usted vive, donde usted reside. Esos 8.000 VTs son, ay, yo lo había colocado acá, pero no, ahora no lo veo. Yo los había colocado ya. Ah, bueno, se los coloqué acá. 284.856.000 pesos, ¿sí? O sea que yo puedo descontar las viviendas con un valor inferior o igual a ese monto, ¿ya? Bueno, eso es lo que podemos descontar. Eso nos da a nosotros nuestra base para aplicar la tarifa que para la vigencia del 2020 es del 0.5%. Y eso nos da nuestra renta presuntiva, que es lo que llevamos aquí al formulario en la casilla 98, renta presuntiva. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando yo ya tengo la renta presuntiva, es decir, este valor que ya me dio, yo le tengo que sumar las rentas que hayan podido producirme los patrimonios que yo excluí. Me explico. Supongamos que yo tengo acciones en una sociedad nacional. Digamos, tengo acciones en Ecopetrol. Esas acciones en Ecopetrol me produjeron a mí unos dividendos de 2 millones de pesos. ¿Sí? Cuando yo ya tengo mi renta presuntiva, vamos a decir que tuvimos una renta presuntiva de 3 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos que yo recibí como dividendos se los tengo que sumar a la renta presuntiva. Entonces mi renta presuntiva ya no serían 3 millones, sino serían 5 millones de pesos. ¿Sí? Porque esos son rentas Profe, gravables que se me profe, están generando. profe, qué pena, volvería a explicar ese pedacito que Claro aumenta. que sí. Sí, señora. ¿Qué pasa o qué me dice la norma? Que cuando yo tengo una renta presuntiva, cuando yo ya tuve el total, es decir, ya le apliqué el porcentaje, ya le desconté, vamos a suponer que la persona tenía acciones en Ecopetrol, ya le desconté el valor del patrimonio neto o valor patrimonial neto de esas acciones. Pero esas acciones le produjeron unos dividendos o unos ingresos de 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos son rentas gravables, están grabadas, ¿sí? Entonces, esos 2 millones de pesos se los debo adicionar al valor resultante de la renta presuntiva. Entonces, en un caso hipotético de que ya hice toda la depuración y a mí me da una renta presuntiva de 3 millones de pesos, más esos 2 millones de dividendos, me va a quedar una renta presuntiva total de 5 millones. Ese es el valor que yo voy a comparar con la renta ordinaria, con la que haya presentado por trabajo, por honorario, la que sea. Y la mayor entre ellos dos es la que voy a seleccionar o la que de hecho el sistema me va a seleccionar para hacerme la depuración y la liquidación como tal del impuesto. ¿Sí? Pero es eso, es que cuando yo incluya algo de valor patrimonial neto, si ese valor patrimonial neto me generó una renta gravable, yo tengo que sumar esa renta gravable que me generó a la renta presuntiva para poder compararla. ¿Listo? No sé si me hice entender.
Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué es ese valor patrimonial neto que nosotros hemos venido viendo acá en estos espacios? El valor patrimonial neto es la parte de los activos que realmente le pertenecen a la persona o que realmente me pertenecen a mí como contribuyente. O sea que es la relación entre mi patrimonio bruto y mi patrimonio líquido. ¿Qué pasa? El patrimonio de un contribuyente está financiado por dos fuentes, una fuente interna y una fuente externa. La fuente interna pues es nuestro propio capital, ¿cierto? Nuestro propio dinero. Con él pues nosotros adquirimos nuestro patrimonio. Pero también cuando nosotros de pronto, bueno, queremos comprar una casa o un apartamento o algo, entonces tramitamos un crédito con una entidad bancaria, ¿sí? Entonces, el valor patrimonial neto es lo que me corresponde a mí o lo que realmente está respaldado por mí, porque lo otro pues fue financiado por otra fuente. Entonces, eso es lo que significa el valor patrimonial neto. Esa parte del activo que realmente es mío, ¿sí? Que ante el evento de pronto de que yo pierda capacidad de pago y no le puedo pagar al banco, pues el banco no me va a poder, digamos, quitar, ¿sí? Ahora bien, esa parte que no se considera valor patrimonial neto, no se puede considerar valor patrimonial neto porque es que hay deudas de por medio, ¿sí? Entonces, esas deudas me afectan a mí mi patrimonio, no es un patrimonio libre, ¿sí? Como en el caso del patrimonio líquido, que el patrimonio líquido, digamos, ya está libre de deudas. ¿Sí? Es la partecita residual. Entonces, el valor patrimonial neto es esa parte de los activos que realmente me pertenecen como contribuyente. ¿Cómo se determina ese valor patrimonial neto? Se utiliza esta fórmula. El patrimonio líquido, perdón, se divide entre el patrimonio bruto y el resultado se multiplica por 100 para tener un porcentaje. ¿Qué se busca con este porcentaje? Por ejemplo, en el caso del valor patrimonial neto de los aportes y acciones nacionales. Supongamos que yo tengo 100 millones de pesos en acciones y el valor patrimonial neto me dio 80%. Entonces, esos 100 millones yo los multiplico por el 80% para conocer el valor patrimonial neto de esas acciones que yo poseo. ¿Sí? Eso es lo que se efectúa. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo los puse paso a paso para que ustedes puedan irlo viendo así desglosadito y lo puedan aplicar en unos ejercicios. Entonces el primer ejemplo nos dice, el señor William Ramírez requiere determinar su renta presuntiva para el año 2020. Él cuenta con la siguiente información. El patrimonio bruto son 598.765.000. Las deudas son 143.256.890. El valor de la vivienda de habitación son 112.500.000. El valor de las acciones son 78 millones de pesos. ¿Sí? Aquí ya sabemos o acá ya podemos deducir que la primera o que tenemos que hallar un valor patrimonial neto de las acciones que tengo en sociedades nacionales. ¿Sí? Por este datico que nos dan acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero para solucionar el ejercicio? Lo primero que hacemos es establecer el valor del patrimonio líquido. Entonces, ¿cómo hacemos? El patrimonio bruto, al patrimonio bruto le restamos las deudas, tal como lo veníamos trabajando hasta el ejercicio del parcial. ¿Listo? Obtengo mi patrimonio líquido, que son 455.508.110. Se supondría que esta es la base sobre la cual yo debo aplicar la tarifa. Pero como la ley me permite descontar estas cosas, ¿sí? Y dentro de esas cosas yo tengo una vivienda de habitación y tengo acciones en sociedades nacionales, tengo que hacer el cálculo del valor patrimonial neto de esas acciones patrimoniales.
Entonces, ¿cómo calculo el valor patrimonial neto? Sencillo, cojo el patrimonio líquido, que ya lo conozco, que son estos 455 millones, y lo divido entre el patrimonio bruto, que también lo conozco, que son estos 598 millones. Entonces, efectúo la operación y al final lo multiplico por 100. Entonces, tomamos 455.508.110 dividido en 598.765.000 y el resultado lo multiplicamos por 100. Eso me da un valor patrimonial neto del 76%. ¿Me confirman entonces a ver alguien que tenga la calculadora a la mano ahí? ¿Sí? ¿Sí les dio? Profe, buena su merced, ¿me podría repetir? ¿Es el 455 del patrimonio líquido sobre qué, profe? 455.508.110, que es el patrimonio líquido, dividido en el patrimonio bruto, que son 598.765.000. Y el resultado lo multiplican por 100. Sí, profe, sí da ¿Sí? 76%. Correcto, muy bien. Ese es nuestro valor patrimonial neto. Es decir, que este es el porcentaje que le vamos a aplicar a estas acciones que tenemos, ¿sí? Entonces, ese es el paso número 3, determinar el valor patrimonial neto de las acciones. Entonces, como dice el ejercicio que tengo 78 millones de pesos en acciones, entonces tomo esos 78 millones de pesos y les aplico el 76%. Si hacemos la multiplicación nos da 59.280.000. Verifiquen ustedes allá. ¿Sí? ¿Pasa la basura? ¿No? Señora. ¿Sí nos da, Perfecto. chicos? Ok, listo, muy bien. El paso número 4 ya es depurarla, ya es a tomar el valor del patrimonio líquido y empezar a descontar el valor patrimonial neto que me dio, que son los 59 millones, y el valor de la vivienda de habitación. Entonces, acá yo les pegué el pedacito que voy a depurar. Al patrimonio líquido le resto el valor patrimonial neto de las sociedades nacionales y las primeras 8.000 VTs de la vivienda de habitación, que serían 284 millones de pesos. Si analizamos el ejercicio, nos dice que la vivienda es de 112.500.000 pesos. Entonces, en ese orden de ideas, pues puedo descontarlas por completo. ¿Listo? Entonces hago la aplicación. Mi patrimonio líquido, que lo tengo en el paso 1, me dio 455.508.000. ¿Listo? Le resto a eso el valor patrimonial neto de las sociedades, que me dio 59.280.000. Y le resto el valor de la vivienda de habitación completo, porque no excede las 8.000 VTs. Entonces, coloco 112.500.000 pesos. Eso me da a mí un valor de 283 millones de pesos. Dios. ¿Sí? Ese es el valor de mi base para calcular la renta presuntiva. ¿Ya? Sobre ese valor es que voy a aplicar la tarifa de la renta presuntiva. Entonces, lo que hago es tomar el valor de la base, lo multiplico por el 0.5% y eso me da el valor de mi renta presuntiva. Este valorcito de aquí, este valor de acá, es el valor que yo voy a llevar al formulario. Este valor. ¿Sí?
porque en el ejercicio no nos dice esas acciones cuántos dividendos nos produjeron. Pero si el ejercicio, por ejemplo, nos dijera que esas acciones tienen una renta gravable de 500.000 pesos, supongamos, a este 1.418.000 le sumo esos 500.000 y me quedaría 1.918.000, ¿sí? Es eso. Todo depende de cómo les asigne el ejercicio. Pero hasta ahí llegaría la depuración como tal. Muchas veces el patrimonio del contribuyente pues solamente tiene la casa de habitación o la vivienda de habitación. Listo, entonces solo se le descuenta la vivienda de habitación. No, que no tiene vivienda de habitación porque solo tiene carros y lotes y eso y no tiene. Entonces no se le descuenta nada, solamente al patrimonio líquido se le aplica el porcentaje y listo. ¿Sí? Pero cuando tenemos una vivienda de habitación, esto es algo muy común que hacen las personas y es que no le descuentan esa vivienda de habitación de la renta presuntiva. Y no es obligatorio que yo lo descuente, pero es algo que beneficia al contribuyente. ¿Ya? Entonces, ustedes también deben conocer respecto a ello. ¿Listos? ¿Claros hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Claros? Bueno, voy a tomar ese silencio como un sí. Tengo unos ejercicios acá, son 5 ejercicios. Quiero que ustedes los apliquen. Voy a compartirles el material al grupo para que lo puedan aplicar. Léanlos bien, revísenlos y vamos a tomar para ello unos 20 minuticos, creería yo que podemos tomar. Vamos mirando cómo vamos, porque la idea sería poderlo socializar. Entonces se los voy a compartir al grupo para que ustedes sepan cómo depurarla. Lo que les digo, a ustedes les puede salir pues una renta en la que no tengan que aplicar esto, ¿sí? Pero es bueno que ustedes conozcan qué se debe hacer. ¿Listos? Entonces, listo. Ya les estoy compartiendo ahí el archivo. La dinámica ya la conocemos. Yo voy a estar aquí conectada para que ustedes me realicen las preguntas que requieran.
¿No me escuchaba? Sí, sí, no. Señora Adriana, Pues, sí. Yo, yo ahí en lo de patrimonio líquido. Entonces, señora Adriana, es que no le escucho muy bien, qué pena. sí están viendo pantalla, sí, ¿cierto? No, ¿Cómo? señora. Yo en este momento no estoy compartiendo pantalla, Adriana. Profe, ¿cómo? Profe, es que no, qué pena, nos reunimos aquí con unas compañeritas a hacer el taller entre las tres. Ah, ok. Yo dije, no, pero Estamos explicando, profe, qué pena, y activé pues, el dale. micrófono por Bueno, este lado. tranquila, tranquila. Discúlpeme, profe. Aprovecho para preguntarles cómo van los demás compañeros también. ¿Cuántos ejercicios llevamos? ¿Cómo vamos? Chicos, por favor, respóndanme. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? ¿En cuál vamos? Pues yo voy terminando el Bien, primero. profe, estamos haciendo el ejercicio, estamos en el BPN para sacar el BPN. Ok. ¿Y los demás compañeros? Mirella, Juan Camilo, Laura, María Cristina, Dani, Zaira, Yari, Jessica. Profe, pues yo voy un poquito lento, pero voy bien, voy entendiendo el ejercicio. Me disculpará si lo lento, pero es que me gusta entender y captar las cosas bien. Vale, lo importante es eso, que estemos trabajando en este momento en los ejercicios.
Bueno, chicos, hagamos una cosa. Vamos a socializar el ejercicio número 1 para que ustedes puedan terminar en sus casas con más tranquilidad los otros ejercicios. Me gustaría que alguno de ustedes que ya la haya realizado, pues no la comparta o nos comparta pantalla para que los demás compañeros también puedan ver y si hay dudas, pues las podamos despejar. ¿Listo? Entonces, no sé quién me ayuda, por favor, compartiendo la pantalla. Bueno, entonces dedocráticamente. Luis Fernando, Señora, ¿tiene el primer ejercicio desarrollado? no señora, hasta ahora lo estoy pasando al Excel para desarrollarlo, pues, formuladamente y todo. ¿Pero lo Todavía había no lo tengo. desarrollado a mano o qué? Sí, señora, lo hice en borrador y pues estoy haciendo, o sea, para hacerlo formulado para hacer el resto, para que me quede más fácil. Ok, ¿y cuánto le había dado la renta presuntiva del primero? En su borrador. Bueno, mientras Luis Fernando nos contesta, Dani Karina Mateus. Buenas noches, profe. Buenas noches, Dani. ¿Tienes el primer ejercicio? Sí, señora. ¿Lo tienes en Excel o lo tienes hecho a mano? En Excel. ¿Podrías compartirnos la pantalla, por favor? Bueno, sí, señora. Vale. Dani, no logro ver la pantalla, no sé si ya de pronto la estás compartiendo. Profe, yo no es que este computador es un poco lento. Ah, ok, listo. Profe, ya se está compartiendo la pantalla. Sí, señora, pero yo en este momento la estoy viendo pues negrita todavía. Ya me cargó.
Listo, ya me cargó. Tienes el micrófono apagado. Listo, profe, ya. Ya, ahora Este es sí. el primer Listo. ejercicio. Entonces la señora nos dice que tiene 675.932.000 de patrimonio bruto y tiene unas deudas de 98.745.678. Entonces restamos el patrimonio bruto y las deudas. Ujú. En el paso 2 vamos a hallar el BPM, en el que nos indica que debemos dividir el patrimonio líquido en el bruto y multiplicarlo por 100. Entonces el patrimonio líquido anterior nos había dado 577.186.322 y el patrimonio bruto de 675.932.000 y los dividimos y nos da un 85%. Sí. Ahora vamos a hallar el valor acciones sociedades nacionales. Entonces nos dan un total de 23.850.000. Y esos 23.850.000 lo multiplicamos por el 85% y nos da un total de 20.272.500. Muy bien. Y en el paso 4 vamos a hallar la base de la renta presuntiva. Entonces nos colocamos el patrimonio bruto del periodo anterior de 675.932.000. Le restamos el valor en acciones de sociedades nacionales y le restamos lo de vivienda. Y nos da un total de 550.659.500. Espérame un segundo. Ok. Profe, qué pena, hay Sí, una sí. pregunta. Sí, En acá, el paso acá tienes. 4, en el paso 4 luego no se toma es el patrimonio líquido. Ajá, sí, eso justamente le iba a decir a la compañera. Debes tomar es el patrimonio líquido, 577 millones de pesos. Bueno, Esa es profe, nuestra base para empezar a depurar. bueno, ya lo arreglo. Vale, tranquila. Y ahora sí nos da un total de 451.913.822. En el paso 5 hallamos la renta presuntiva, que es la base de la renta presuntiva, multiplicarlo por el 0,5% y nos da un total de 2.259.569. Muy bien, Dani. Muy bien. De pronto, ¿qué puede pasar para los compañeros que están tomando desde el BPN, que da 85%? Si ustedes se fijan, pues con la formulación, pues no les va a dar 85%, sino 85.39 y bueno, otros números, ¿sí? Entonces puede que los que están usando la formulación no les dé 2.259.569, sino 2.259.103, ¿sí? Pero la cuestión A mí se me da presenta... esto. Sí, la cuestión se presenta es porque el porcentaje que se usa tiene todos los decimales. Al tener todos los decimales, pues vamos a tener una variación, pero si se dan cuenta es una variación mínima, que es pues por cuestión de que se están trabajando, Excel trabaja con todos los decimales. Entonces, en el caso de la compañera Dani, ella nos
ella nos compartió ese ejercicio y el ejercicio como tal en el BPN no dan los 20.365.797, sino 20.272.500, ¿sí? Entonces voy a mostrarles aquí el paralelo que tengo para que los que de pronto lo tienen diferente no piensen que está mal, sino que hay una variación. Entonces, si están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora, profe. Sí, señora, Ok, profe. bueno. Si yo tomo este BPN, miren que acá tengo todos estos decimales, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando yo tomo acá en mi formulita, bueno, yo lo que hice fue trasladarlo, pero así como lo trasladé, tiene todos los decimales. Entonces, si yo tomo esta formulita acá, para hallar el BPN o el valor patrimonial neto de las acciones, pues él me va a tomar todos y me va a dar 20.365.000. Pero en el caso de la compañera Dani, pues también es válido porque ella lo multiplicó por el 85%, que es lo que da el BPN, ¿sí? Entonces, nos va a dar 20.272.000. De pronto, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar entonces con dos decimales para que 85.39 para que quede un poco más aproximado al valor, ¿sí? Aquí nos queda un poquito más aproximado, ¿sí? No va a haber tanta diferencia. Entonces, si lo van a trabajar así, si lo van a trabajar, digamos, manual a la hora de calcular el valor patrimonial neto de las acciones, es decir, a la hora de multiplicar por el porcentaje, entonces utilíceme en dos decimales. Si lo trabajan con todos, pues no hay problema porque yo también tengo todo formulado. Entonces, no se preocupen. Entonces, la variación en ese caso con dos decimales, miren que es solo de 1 peso. ¿Sí? Entonces, para que lo pongamos en práctica. ¿Listo? Lean bien los siguientes ejercicios, revisen el material y vamos a desarrollar los ejercicios que quedan ya como tarea. ¿Listo? Para el próximo martes. Ahorita les creo la actividad para que lo puedan subir y sería calificable también como entrega y lo socializamos la siguiente clase. ¿Listos? Listo, profe, sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Feliz noche y que descansen. Muchas gracias. Gracias, profe. Lo mismo, Dios la bendiga. Gracias, noche, profe. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buena noche. Profe, muchas gracias.